¿Qué tal amigos? Me van a disculpar si hay un cierto viento, es inevitable, más aún porque me encuentro en un promontorio y por la hora de la tarde también es lógico que haya este viento que ustedes pueden notar en el movimiento de estos banderines. Me encuentro frente a un monumento que es patrimonio de la nación, pero sobre todo es patrimonio espiritual de la humanidad. Vamos a decirlo de esa manera. Se trata de la iglesia más antigua que aún está en pie y en funcionamiento en territorio no solo de la región Piura, porque me encuentro en Colán, no solo en territorio del Perú, sino en todo el Pacífico Sur, en toda Sudamérica. Se trata de la iglesia de San Lucas, porque sí, el personaje que aparece coronándola en esa hornacina superior es Lucas el Evangelista, aquel médico que no conoció personalmente a Jesús de Nazaret, pero que gracias a su obra conocemos mucho de lo que sabemos de nuestro Señor Jesús. Él fue más bien discípulo del apóstol Pablo y realizó una extensa obra de recopilación de fuentes de personas que habían conocido sí a Jesús años después de que él ya hubiera muerto y resucitado, ¿no? Y ascendido. Esta iglesia fue construida en 1535 por los dominicos. Está hecha en piedra caliza, con argamasa y tiene partes de madera, sobre todo 4 de sus columnas principales y por supuesto también la torre que aquí podemos observar que es de madera. Lamentablemente no está abierta el día de hoy, aunque parece que ha habido festividad, ¿no? por los adornos y todo ello. En su parte lateral, tomando el lugar, digamos, como si estuviésemos parados en la puerta, de la puerta hacia adelante, en su parte lateral derecha tiene por allá un par de indicativos, de carteles en madera, uno de los cuales es muy interesante porque no solo nos dice que es la iglesia más antigua de Sudamérica, la más antigua construida por los españoles, sino que también en su interior hay un escudo de la dinastía Habsburgo, en cuyo tiempo pues se produjo el mayor esplendor de la difusión del cristianismo en estas tierras y también obviamente de este templo. Como digo, se encuentra en un promontorio. El promontorio es natural, domina los alrededores y lo que ahora es conocido como el distrito de Colán, pero aquí antes vivía la etnia representativa del antiguo Piura, los tayanes. Y como tantos otros templos católicos, se encuentra elevado no solo por el promontorio, sino también porque se dice que aquí había un templo. Los restos deben estar aún debajo de la iglesia, un templo de la antigua religión tayán. Era una manera de demostrar que la nueva fe era superior, que la nueva fe pues había llegado para quedarse y que la población se estaba convirtiendo al cristianismo. Y no solamente es algo que haya realizado España o la Iglesia Católica, porque también ocurrió en otras partes del mundo con otras fees, cuando los musulmanes conquistaban terrenos cristianos, reutilizaban sus iglesias como mezquitas o construían mezquitas encima de lugares santos cristianos, budistas, etcétera. Es algo que ha ocurrido en todos los tiempos y debemos verlo en esa perspectiva, la perspectiva de otros tiempos, la forma de pensar y de enfocar las cosas. Algo que a mí me agrada bastante, o mejor dicho, llama mi atención poderosamente, es el piso. Miren, por aquí estaba viendo, hay algunas de estas piedras que incluyen restos de conchas marinas. Por acá, aquí se ve mejor. Es bastante llamativo, bastante interesante, por supuesto la típica arena de playa y sobre todo también que el ingreso no es el típico ingreso con gradería o bueno con escalinata, sino que ya que estamos tan elevados sobre el terreno circundante es como una especie de rampa de acceso, vamos a decirle así, ¿no? Por acá también hay otras conchitas que están integradas en las rocas que forman parte de la estructura, ¿no? Y pues bueno, dentro está preciosamente adornada, los altares laterales, el altar central,
Por lo que me han informado, no es que esté abierta siempre. Ahora, algo que les puedo comentar es que para llegar aquí, por ejemplo, yo he venido de conocer otro extremo. En este caso no un extremo histórico, sino un extremo geográfico que es en la zona de la Brea Negritos, al sur de Talara, el punto más occidental de América del Sur, Punta Balcones. Entonces, de allá de Talara, tuve que tomar una van hacia Paita y bajarme en la entrada de Colán, de ahí tomé una mototaxi. Pero para ir de acá a Piura de regreso hay que irse hasta Paita y de Paita recién conseguir un carro para Piura. No hay todo eso. Colán es conocido como un destino principalmente turístico en cuanto a cuestiones de playa, de veraneo, pero también está esta auténtica joya, orgullo del distrito y orgullo del Perú también, por supuesto. La iglesia de San Lucas. Si nos ponemos a pensar en el significado que esto tiene y en que ahora pues Hispanoamérica es uno de los baluartes aún del cristianismo, por supuesto están creciendo otros baluartes alrededor del mundo ante el decaimiento de la mayoría de fes en la vieja Europa, ¿no? Está aumentando el cristianismo en China, está aumentando el cristianismo y es mayoritario en amplias zonas del sur de África, o mejor dicho, del África subsahariana, pero Hispanoamérica tiene una fuerza, un vigor muy especial. Y aquí fue donde inició todo. O sea, en realidad hubo intentos de construir iglesias como en Piura la Vieja, también aquí en la región Piura, anteriores a 1535. O en la propia Lima, porque 1535 fue el año de la fundación de esa ciudad, pero por los movimientos telúricos ya no queda nada prácticamente en pie de ese tiempo, mucho menos templos. La catedral misma fue reconstruida muchas veces. Así que esta iglesia representa el origen de eso. El origen, una de esas primeras construcciones a la gloria del Padre Universal y de su divino Hijo, nuestro Señor Jesús, Jesús de Nazaret, Jesucristo. Y a partir de aquí es cuando ya las generaciones empezaron a conocer que existía un Redentor, Jesús de Nazaret, como digo. Incluso para quienes no somos católicos esto es muy importante, porque hay que decirlo, el cristianismo ha marcado la historia de la humanidad, ha tenido sus luces y sus sombras, pero sus luces han predominado siempre y aún tiene toda la fuerza y lo suficiente del mensaje de Jesús como para ser verdaderamente inmortal. Así que este lugar tiene un amplio y hermoso significado. Uno de los puntos iniciales del cristianismo en estas hermosas tierras. Logré ingresar a la iglesia, justo la habían abierto un ratito. El techo es de madera. Qué hermoso altar. La antigua pila bautismal. Jesús de Nazaret crucificado. Y por aquí la Virgen María. Tallas probablemente de madera policromada. Qué hermoso. Lástima que solo se pueda estar un ratito.
Puede ser San Lucas. Escaleras para las ventanas laterales. Hermoso.